Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría poder retomar la lección número 11 de nuestro curso, Reglas para la Interpretación de Palabras y Oraciones. Lección que había quedado pendiente desde la semana pasada. Pedimos disculpas a los que están siempre allí pendientes, aparte de la escuela, para participar también, para compartirlo, porque no teníamos las condiciones apropiadas, a pesar de que llevamos todo el equipo, porque en realidad me llevé todo para poder hacerlo de la mejor manera y no fue posible ya por temas de conexión, pero estamos aquí. Damos gracias a Dios que podemos entonces retomar estas reglas tan importantes, tan vitales a la hora de considerar los textos de la Escritura. Como hemos dicho y no nos cansamos de recalcar, no son reglas que se reunió un grupo en un lugar en especial y dijo, estas son las reglas que vamos a inventar para entender la Biblia. No, es que precisamente estas reglas nacen de la manera en la que Jesús, en la que los apóstoles, los siervos de Cristo siempre enseñaron, la forma en que entendieron, la forma en que interpretaron, la forma en que compartieron o comunicaron toda esta información al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y también y sobre todo en el Nuevo. No es algo que nosotros hemos inventado, sino algo que es totalmente fundamentado en la Escritura y que también está fundamentado en esa capacidad que tiene el hombre de acercarse a un escrito, a una comunicación y poder procesarla para entenderla de manera racional. En nuestra lección anterior, que espero hayan repasado o recuerden, si no, pues tocará repasarla, en nuestra lección o sesión pasada de esta misma lección, habíamos terminado en la regla número 9, por lo tanto hoy vamos directamente a la regla número 10. Esta regla número 10 dice, la construcción etimológica muchas veces dirá cuál es el significado de la palabra. Y es que casi todos los nombres de los antiguos tenían significados. Y cuando se componen de más de una sílaba, los significados de las distintas sílabas darán el significado de la palabra completa o del nombre. Por ejemplo, si hablamos de la palabra Beerseba, esta palabra viene de ver, con B, ver, que significa pozos, y Sebia, que significa siete. Por lo tanto, literalmente significaría siete pozos. Si tomamos, por ejemplo, la palabra Betel viene de Bet, que es casa, y El, que representa a Dios, así que su significado es casa de Dios. Estos son ejemplos de los significados que se atribuyen a los nombres, por ejemplo, de lugares. Si analizamos nuestras palabras en español, encontraremos que estas se componen de varias palabras a veces, de retazos de palabras, y que son lo que significan gracias al significado individual de esos retazos. Sin embargo, hay que advertir que esta regla no funciona siempre, no aplica siempre, ya que algunas palabras, a pesar de haber nacido de esta manera, compuestas de otras y significando algo muy particular, con el paso del tiempo han cambiado por completo su sentido, a diferencia de lo que significaron la primera vez. Así que es muy importante, cuando nos enfrentamos a una palabra, preguntarnos si esta está compuesta por, es una sola palabra o está compuesta por retazos de palabras y qué significan esos retazos y si esa significación nos va a ayudar a entender ahora la palabra que tenemos a disposición. Regla número 11. La regla número 11, amados, dice, el significado de una palabra con frecuencia se conoce por las palabras usadas alrededor de ella. De esta manera, primero deberíamos determinar qué parte del discurso le corresponde a la palabra que nosotros estamos analizando. Debemos estar en capacidad de saber si esa palabra indica una acción, indica un nombre, indica una transición, es una conjunción que une, cuál es la función de esa palabra dentro de la oración y de las palabras que la rodean, porque esas palabras que la rodean nos pueden ayudar a comprender. Quiero poner un ejemplo así muy del día a día. Eh, la otra vez mencionaba que la palabra gato es una palabra que tiene muchas acepciones. Puede significar, por ejemplo, el animal, como puede significar también esta herramienta,
no sé si, bueno, no voy a definirla más porque no soy experto en el tema. Esta herramienta que utilizan los conductores, los mecánicos para poder levantar un auto. ¿Cómo saber si en un momento dado gato es el animal o gato es la herramienta? Me tendré que fijar en las palabras alrededor de ese término, el contexto, para poder saber entonces a qué se refiere. Si un verbo o una preposición se usan en algún momento en cualquier sentido que no es el acostumbrado, la sociedad que tienen con otros términos en la oración va a revelar qué significado le ha dado el autor en ese párrafo. Esto es especialmente cierto cuando conocemos muy bien al autor, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus palabras favoritas, cuáles son las frases que usa casi siempre, porque es así, un autor no puede ser, generalmente no será, para no decirlo de manera tan absoluta, tan categórica, un autor no será tan absolutamente original que en cada libro utilice un vocabulario totalmente distinto al anterior o a todos los anteriores. Normalmente un autor va a mantener su terminología, va a mantener su estilo, aunque le dé enfoques a un mismo tema o diferentes enfoques a un mismo tema o trate diferentes temas. Él va a ser fácilmente identificado por su estilo, por sus términos favoritos, por su manera de construir el relato. Normalmente es así, así que también nos va a ayudar eso para poder determinar el significado de la palabra que nosotros estamos considerando. Regla número 12. Puede que a veces tengamos que estudiar la historia de una palabra para obtener su significado en un punto de la historia. Ha ocurrido en la historia de algunas palabras que estas han cambiado su significado no una vez o dos veces, sino varias veces. Por lo tanto, si nos preguntan qué significa tal palabra, debemos responder de acuerdo al tiempo y al lugar en que se dio su uso. No podemos pensar que necesariamente la palabra que significó algo en los tiempos de Abraham tenía que significar lo mismo en los tiempos del apóstol Juan. Muchas veces sí, la mayoría de veces sí, pero a veces se pudo dar el caso de que no. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Esto se los comenté hace un tiempo, contándoles la anécdota que me pasó con el hermano Minor cuando estábamos estudiando Colosenses y llegamos al capítulo 4, donde dice que Bernabé o que Marcos era sobrino de Bernabé. Y no sé por qué en aquel tiempo, no recuerdo por qué, me dio por, ya recordé por qué. En la versión Biblia de las Américas no dice sobrino, dice primo. Entonces eso me llevó a, como estábamos todavía en el curso, no lo habíamos terminado, me llevó a investigar y buscar y buscar. La curiosidad de por qué sobrino y primo, porque definitivamente que no es lo mismo. Y aprendí que un siglo casi antes de que Pablo usara la palabra en Colosenses, siempre significó sobrino, incluso pariente, así de una manera muy general. Pero que ya en el siglo primero, el siglo en el que estaba escribiendo el apóstol, el término significaba primo, ya era un término definido como primo. Así que los colosenses, a quienes Pablo le escribió, estaban entendiendo primo cuando leyeron ese término. Entonces, pues tuvimos ese dato en la clase y bueno, al principio pues fue un poquito controversial, pero luego pues se entendió que sí, que había versiones que lo traducían sobrino, porque sí, en la antigüedad se utilizaba ese término así. No es que es un error fatal, no es que es una cosa grave, pero pues con un poquito más de búsqueda, con un poquito más de investigación, pues nos damos cuenta que para el tiempo de Pablo ya la palabra había sufrido un cierto cambio y se utilizaba en un matiz muy particular. Les doy otro ejemplo secular. Por ejemplo, la palabra avión. La palabra avión en el siglo XVII significaba pájaro conocido. ¿Qué le parece? Pájaro conocido, un animal, ¿no? Obviamente en el siglo XVII no iba a estar haciendo referencia a lo que conocemos como un avión. Y por ejemplo, una azafata, que son estas jóvenes y jóvenes señoras que trabajan en estos aviones,
La palabra azafata en ese mismo siglo significaba o se refería a la chica que guardaba las joyas y los vestidos de una reina. Entonces imagínese usted decir que usted pudiera regresar en el tiempo y está en el siglo XVII y usted dice, oye, qué bien que me trató la azafata ahora en el avión antes de llegar acá. O sea, para alguien de esa época usted estaría diciendo, qué bien me trató el pájaro conocido, o qué bien me trató la chica la sierva de la reina o la sirvienta de la reina en el pájaro conocido antes de llegar aquí. La expresión no tendría ningún sentido. Las palabras, siendo los signos convencionales y los o las representantes de las ideas, son cambiadas tanto en forma como en significado debido a los constantes, esa palabrita decirla rápido siempre me cuesta, cambios que tiene lugar la misma sociedad. La sociedad cambia, el entendimiento de ciertas cosas cambia, ciertos contextos, ciertos términos reciben a veces un significado técnico que no tenían antes. Las personas a veces también abusan los términos y terminan, o esto desemboca en que a veces la misma población fuerza una palabra para que termine significando otra cosa, al punto que la Real Academia, más que establecer, prácticamente se la pasa estudiando estos cambios para simplemente certificarlos. En el proceso del tiempo, la misma palabra se aplicará a una variedad de usos y llegará a tener una variedad de significados. El significado original de una palabra puede caer en desuso y olvidarse, mientras que los significados más actuales o posteriores se vuelven los actuales, los válidos, y encuentran también una nueva variedad de aplicaciones y tenemos que estar atentos a eso, preparados a eso. Pero aunque una sola palabra pueda llegar a tener así muchos significados, también sucede que un número de palabras diferentes se pueden utilizar para designar la misma cosa o casi la misma cosa. Todas las lenguas vivas están sujetas a cambios, tales como estos que acabamos de mencionar. De ahí la necesidad de atender cuidadosamente la cuestión histórica cuando se está considerando el significado de una palabra. Pasamos a la regla número 13. La regla número 13 nos dice, las ilustraciones o parábolas pueden proporcionar el peculiar sentido en el que debe entenderse una palabra en las escrituras. Por ejemplo, el intérprete de la ley admitió que amar a Dios y amar al prójimo eran los más grandes mandamientos de la ley. Pero cuando Cristo cuenta la parábola, este hombre, para excusarse o justificarse, como estaba ansioso de mostrar que él era inocente, trató de decir que él no sabía quién era su prójimo, o que si Jesús lo podía iluminar al respecto, ¿no? Iluminar entre comillas. Debido a esto, el Salvador entonces cuenta la parábola del buen samaritano para que el hombre mismo concluyera que el prójimo es todo aquel a quien podamos mostrar bondad. Y como en el caso del samaritano, el prejuicio racial debía ser olvidado frente a la necesidad del individuo y la misericordia debía ejercer el control que le corresponde. Allí vemos, en ese caso, que la palabra prójimo, no tenemos que ir a un diccionario, no tenemos que ir a una enciclopedia, porque la misma historia está diciéndonos, en este caso la parábola, nos está describiendo, nos da una total definición de la palabra a través de una historia completa. Excelente, esa es otra forma de conocer el significado de los términos bíblicos. Regla número 14. Bien, esta es muy interesante. Dice, al determinar una definición, no se debe emplear nada más que los significados primarios. Al determinar una definición, no se debe emplear nada más que los significados primarios. Eso tiene una excepción que la veremos a continuación. Es decir, cuando busco una palabra en el diccionario, cuando nos referimos a la Biblia en particular, que es nuestro libro de interés, nuestro tema de interés, podemos ir a un léxico, sobre todo, para ver un término
en el original y encontrar su significado, pero encontramos, pues, si consultamos el diccionario, por ejemplo, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, encontramos una cantidad de acepciones. Normalmente vamos a tomar la que es más común. A mí eso me debe dar una seguridad de que ese es el significado de la palabra en la mayoría de los lugares donde se utiliza. Pero ya vamos a explicar que eso tiene una excepción. Aquí damos un ejemplo, comer. Comer significa literalmente masticar y tragar, por tratar de definirla de una manera bastante simple, ¿no? Pero si esa palabra se tradujera a cualquier otro idioma, pues debe usarse en aquel otro idioma una palabra, o debe encontrarse en el otro idioma una palabra que contenga ese mismo pensamiento de masticar y tragar, no otro pensamiento o no otra idea. Luego puede traducirse a un tercer idioma si se usa la misma precaución y no ocurre ningún cambio. Es decir, vamos a llevarlo del hebreo al inglés y luego del inglés al francés, pero a la hora de elegir pasar del inglés al francés, a la hora de pasar a ese tercer idioma, debo hacer lo mismo que hice cuando pasé del primero al segundo. Buscar en el francés un término que solamente signifique masticar y tragar. Pero veamos qué pasaría con la palabra en caso de que se nos permita o nos demos a la tarea de ver el significado 2, 3, 4, 5, 6 y lo apliquemos. Bueno, esto nos va a llevar a darnos cuenta que comer también significa otras cosas. Comer significa también corroer, dependiendo del contexto, ¿no? Corroer, consumir, disfrutar, frotar o irritar, desgastar por grados, depredar, perjudicar. Ahora, dentro de todos estos términos que están como sinónimos o significados de comer, está consumir. Pero cuando buscamos el significado de consumir, dice que es gastarse lentamente, agotarse, despilfarrarse. Ahora, en cuanto a ese significado de comer, o en cuanto a que comer significa consumir, debemos recordar que en ciertos contextos decimos que, por ejemplo, el fuego consume, o que quemar es consumir algo. Pero esto nos lleva a una problemática. Comer y quemar serían la misma cosa. Sin embargo, todos nosotros sabemos que eso no es verdad. Independientemente de que comer pueda entre sus significados incluir a consumir y puede que el fuego también consuma, eso no significa que quemar y comer son la misma acción. Tenemos que tener eso muy presente. Por eso, generalmente vamos a tomar el significado primario de la palabra, el más común, el más popular, el más utilizado, a menos que algo dentro del contexto nos aconseje a no hacerlo. Vamos a otra palabra que va en esta misma línea. No es una palabra de acción, pero es un sustantivo y también tiene la misma situación. La palabra banco puede que sea una de las acepciones o una de las palabras que más acepciones tiene en nuestro diccionario. Por un lado, significa asiento para varias personas, largo y estrecho, con respaldo o sin él, a veces está fijado al suelo. Pero aparte de ser el banco que utilizamos para sentarnos en el parque o en la iglesia, otro de los significados más habituales de esta palabra es el que dice que es una empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero procedente de accionistas y clientes. Pero no se queda la cosa allí. Resulta que, por otra parte, banco es el nombre colectivo correspondiente al nombre individual pez cuando se mueven juntos en gran número por las aguas. Entonces decimos, ahí va un banco de peces. Nunca diga como Rafa, ahí va una manada de peces. No, un banco de peces. Banco. Bien, entonces note, banco es asiento. Banco es una empresa que hace transacciones comerciales. Banco es una cantidad de peces que se está desplazando por las aguas. Así que vamos nadando por un río, podemos encontrarnos no una empresa financiera, ni nos vamos a encontrar un asiento, nos vamos a encontrar a este grupo de
animalitos. Bien, pero esta también, o no solamente esta, sino que hay también otra palabra, que es la palabra bolsa. La palabra bolsa, como su significado primario, tiene objeto hueco de material flexible, abierto por un lado, que sirve para contener y transportar otros objetos. Esa es como la bolsa que llevamos para las compras, como la bolsa de basura. Pero además de ese significado primario, bolsa también puede significar un abultamiento de la piel debajo de los ojos producido generalmente por la edad o por la fatiga. Si usted maneja en una empresa de mucha eficiencia, pero exigente como Rucamesa en Veraguas, usted generalmente va a andar con bolsas debajo de los ojos porque su esfuerzo es máximo. 3 de la mañana ya usted está en pie para servir a primera hora a sus clientes de manera eficiente, eficaz y amable, pero va a tener consecuencias sobre su cuerpo. Va a tener bolsas y no bolsas como las primeras definidas. Pero además de esto, muchas personas utilizan también la palabra bolsa para referirse al mercado de valores, donde cotizan muchas empresas. Entonces se habla de un corredor de bolsas. Bueno, ese no es que anda ni detrás de las bolsas suyas de su cansancio, ni detrás de un grupo de peces. Esa persona está viendo todo lo que tiene que ver con inversión. Y como el símbolo de inversión es una bolsita, bueno, aparentemente de allí viene esta aplicación. Bolsa puede tener estos tres significados, pero normalmente voy a tomar el significado primario a menos que el contexto me aconseje otra cosa. Y de esta manera, mis hermanos, podríamos continuar hasta que hubiéramos examinado cada palabra de acción definida o cada sustantivo, y en cada caso encontraremos que la habilidad del traductor será puesta en escena cuando tenga que elegir dentro del contexto general y dentro del contexto específico el significado primario de los términos para que él sea una persona que comunique con fidelidad la idea del original, porque de no hacerlo estaría fallando a su profesión. Y cuando estamos hablando de la Biblia, hablamos de algo muy grave, porque estaríamos hablando de alguien que estaría guiando a otros al error. A menos que se observe esta regla, no hay ninguna seguridad al traducir de un idioma a otro o al proveer una definición para cualquier otro idioma. Eso es muy relevante, sobre todo cuando hablamos obviamente de la Biblia, que es nuestro libro de interés o nuestro principal libro de interés en este momento. Amados, todas estas, hasta aquí, hasta la regla número 14, son las reglas para la interpretación de palabras y oraciones. Abro el espacio hasta aquí para saber si tenemos alguna pregunta o comentario por el hecho de qué pasaríamos ya entonces a nuestra lección número 12. Recuerden que esta era, lo que acabamos de dar era parte de la lección que faltaba de la 11 para el viernes que no pudimos conectarnos. Y ya hoy iniciaríamos por lo menos la número 12 que va en la misma línea de presentar reglas, pero reglas sobre el lenguaje figurado. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario respecto a estas reglas o algún aporte? Si no, vamos entonces cargando la siguiente presentación para que nos ubiquemos. Allí está. Lección número 12, reglas para la interpretación del lenguaje figurado en nuestro curso Hermenéutica, el método. Vamos entonces a la regla número 1 de esta nueva lección, que nos dice, ya antes de entrar a esta regla, ya hemos visto que grandes porciones de las escrituras se escribieron en el lenguaje figurado, que su poesía y profecía, incluso mucho de su prosa, que es la escritura normal, como la de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso es prosa, está escrito, por decirlo así, normal, una métrica normal. Poesía ya es diferente porque lleva una cierta medida y lleva un estilo totalmente diferente. Que todas estas contienen una muy alta hipérbole oriental. Es decir, que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, para ser más preciso,
el lenguaje bíblico va a echar mano de un lenguaje que ya no es el literal para poder auxiliarse, para poder hacer énfasis, para poder grabar aún con más eficacia la lección en la mente del oyente. Entonces, se vuelve indispensable que nosotros como intérpretes de la escritura nos familiaricemos con las reglas que gobiernan este tipo de discurso. Sabemos que si interpretamos el lenguaje literal como si fuera figurado o el figurado como si fuera literal, ciertamente vamos a perder el significado real, vamos a enseñar algo que Dios nunca pretendió que se enseñara y terminaremos desviando a las personas totalmente hacia el error. Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Ahora, ¿cómo podemos conocer el significado del lenguaje figurado? Encontramos en la Biblia que está mezclado con el literal en muchos libros. ¿Cómo podremos distinguirlo el uno del otro? Bueno, viene la regla aquí número 1. El sentido del contexto lo indicará. Esta es la regla más básica y más fundamental. Como antes hemos dicho, nada debe considerarse como figurado a menos que el contexto inmediato demande ese significado o al tomar en consideración el significado evidente del pasaje como un todo. Regla número 2. Aquí pasamos rápido porque esto ya lo hemos dicho, el contexto. Regla número 2. Una palabra o frase es figurada cuando el significado literal implica algo imposible. En Jeremías 1:18, por ejemplo, dice la escritura. Ya aquí en esta lección empezamos a ver ejemplos de la Biblia, 100%, casi 100%. Dice Jeremías 1:18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Bien, literalmente sabemos que eso no era un hecho literal. Dios había hecho que este hombre se pareciera a estas cosas en algunos aspectos. Debía ser fuerte e inmutable como ellos, y de ahí viene la comparación. Pero en realidad, Jeremías no era ni una ciudad fortificada, ni una columna de hierro, ni un muro de bronce literal. Así que el lenguaje tiene que ser figurado porque está hablando de un ser humano. Tenemos otro pasaje, el Salmo 18, verso 2. Este salmo dice, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien en mi refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Hemos leído en la versión La Biblia de las Américas. Bien, literalmente sabemos que es imposible que Dios sea una roca o un baluarte o un cuerno. Entonces es evidente para todos, salta a la vista que el autor no esperaba que se entendiera que Dios era una roca literal, etcétera, todo lo demás que dice allí. De allí, hermanos, pasamos a otro ejemplo que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 22. En la parte de arriba notarán que cuando paso a una siguiente presentación, pero aún seguimos bajo la misma regla, voy a repetir siempre la regla arriba y luego abajo vienen los ejemplos. También hoy estoy haciendo toda la lectura porque somos menos y necesitamos pues aprovechar el tiempo yendo un poquito más rápido. Así que por eso estoy haciendo estas lecturas. Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que estaban literalmente muertos no podían enterrar a nadie. Por lo tanto, estamos obligados a considerar los muertos en esta frase como personas que no habían muerto literalmente. De manera que el lenguaje tiene que ser figurado. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, leemos, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Por supuesto, Juan no vio las estrellas literales caer a la tierra. No estuviéramos usted y yo aquí. Hay millones de estos cuerpos, la mayoría de los cuales son muchas veces del tamaño de la tierra. Así que tampoco pudo haber sido literal, por lo tanto el lenguaje es figurado. Si vamos a Mateo 26 al 28, que lo conocemos muy bien, lo utilizamos cada domingo, dice, esto es mi cuerpo, refiriéndose al
pan sin levadura, y esto es mi sangre, refiriéndose al fruto de la vid. Era una imposibilidad literal que Jesús estuviera en ese momento sosteniendo su cuerpo en las manos y su sangre en las manos, mientras que aún estaba vivo delante de ellos. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser figurado. Se debe tener mucho cuidado, amados, en la aplicación de esta regla, porque de lo contrario vamos a caer en la ignorancia de los autoconstituidos críticos, quienes se han confabulado en contra de las declaraciones de la palabra de Dios. Debemos hacer una pausa suficiente para saber si la imposibilidad demanda que el pasaje se considere como figurado. Analizar, sopesar bien. Es imposible que esto hubiera sucedido en la realidad. Es imposible lo que la persona le está pidiendo al otro. Es imposible lo que la descripción que está haciendo del otro. Si la respuesta a todo eso es sí, entonces el lenguaje es figurado. Tenemos que fijarnos mucho en eso, tener mucho cuidado con que verdaderamente sea imposible. Regla número 3. Esta regla dice: el lenguaje de las escrituras puede considerarse como figurado si la interpretación literal causará que el pasaje contradiga a otro. Esta es muy importante. El lenguaje de las escrituras puede considerarse como figurado si la interpretación literal del primero causará que el pasaje contradiga un segundo o algún otro pasaje. Entonces, si tenemos dos pasajes y la interpretación literal de ambos hace que el uno contradiga al otro, estamos en libertad de considerar el lenguaje de uno, al menos el lenguaje de uno, como lenguaje figurado. De ahí la palabra en un lugar puede tener un significado y en el otro puede tener otro. Es el ejemplo de Pablo hablando de la fe y Santiago hablando de la fe. Tienen dos enfoques totalmente diferentes, pero también hay pasajes donde se utiliza la palabra para dar a entender algo totalmente contrario de lo que se da a entender en otro pasaje, que no necesariamente es como el tema de Santiago y Pablo, que eran cuestiones más bien de enfoque o de contexto. Vamos a leer, por ejemplo, Salmo 49, verso 10, dice: que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Dice el Salmo 73, 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y luego el Salmo 145, 20, Jehová más destruirá a todos los impíos. Ahí, cuando hay puntos suspensivos, recuerden siempre que falta contenido del texto, pero que estamos tomando las frases relevantes para el tema que estamos tratando. Siempre que haya puntos suspensivos, usted sabe que se está resumiendo el versículo. En todos estos pasajes habla de destruir o hacer perecer al impío, pero no solamente los impíos perecerán. La escritura también utiliza el término perecer para aplicarlo al justo. Si vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15, la palabra dice: justo hay que perece por su justicia. Si vamos a Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y si vamos a Miqueas 7:2, leído en la versión La Biblia de las Américas, leemos: ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Entonces note esto. Cuando empezamos a acostumbrarnos a utilizar el término perecer para hablar de los impíos, podemos concluir que el término siempre significa o siempre se aplica a estas personas. Pero cuando vamos a Eclesiastés 7:15, Isaías 57:1, a Miqueas 7:2 y otros pasajes, nos dicen que el justo también puede perecer. De hecho, en el original, muchas de estas palabras vienen del término perecer, o son sinónimos del término perecer. Pero no habíamos aprendido que los que perecían eran los impíos. Bueno, si usted atiende bien las palabras del segundo grupo de pasajes, se va a dar cuenta de que este perecer es un perecer injusto. ¿Sí? El primero perece por haber practicado su justicia. El segundo perece o muere sin que nadie se acuerde de él. Y el tercero ha desaparecido porque al final todos se han corrompido. Entonces, no está hablando de lo mismo al principio, que es castigo, de lo segundo, que tiene que ver con
extinguirse o perderse por el hecho de defender lo correcto. Es fácil contradecir o poner en contradicción a la Biblia, pues si nosotros aplicamos una interpretación literal en un caso o en el otro. Dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios no solo reservará a los impíos y a los justos en el estado intermedio del Hades, allá donde están todos los muertos, sino que enviará después del juicio a unos a la vida eterna y a otros al castigo eterno. Lo podemos verificar en Mateo 25:46. Ahora, cuando vamos a la escritura, al Evangelio según Juan, y leemos allí el texto de Juan 11, 25 y 26, encontramos lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, allí el Señor está hablando del término muerto. Y estamos viendo en los pasajes anteriores que se utiliza también algo de castigo, algo de enviar a alguien a ese estado intermedio. Pero el Señor Jesús está hablando de una circunstancia muy particular en el caso de Lázaro, y por eso nosotros debemos adaptarnos o debemos entender el contexto donde ésta se encuentra. Tome todos estos pasajes en un sentido literal y la contradicción será inevitable. El problema no es de la Biblia, el problema es que nosotros la estamos utilizando mal y tenemos un mandamiento apostólico que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, y sigue, ¿no? Sería fácil probar de esta manera que los muertos están inconscientes, que no saben nada, y de igual manera sería tan fácil demostrar que tampoco los vivos, que los vivos están exactamente en la misma condición. De hecho, podemos encontrar que los 200 hombres que siguieron a Absalón, que eran los estadistas y consejeros del rey David, dice que no sabían nada, así como Eclesiastés dice que los muertos no saben nada, y algunos lo toman para decir que los muertos están inconscientes. Segundo de Samuel 15:11 dice que esos 200 hombres, dice, iban sin saber nada, y usa exactamente la misma expresión. De este modo podemos hacer que la palabra de Dios se contradiga y decir lo que todos sabemos que es falso. Que nadie diga que esto es culpa de la Biblia, porque lo mismo se puede hacer con cualquier otro libro si usted no respeta el sentido que puede tener una palabra en su contexto. El problema que generalmente se experimenta en estas contradicciones es decidir qué texto debe ser entendido en sentido figurado. Esto va a explicarse todavía con mucho más detalle cuando entremos ya directamente a analizar las figuras del lenguaje en la Biblia, que eso ya lo veremos en Hermenéutica 2. Bien, hermanos, vamos a avanzar a una regla más, que es la regla número 4. Esta regla número 4 dice, cuando las escrituras exigen acciones que son malas o prohíben las que son buenas, se debe suponer que son textos en lenguaje figurado. Si la Biblia me manda a hacer algo malo o me prohíbe hacer algo bueno, debo entender que me está hablando en lenguaje figurado. Y aquí tenemos un pasaje que es clásico en este ámbito y en este punto. Dice Mateo, capítulo 18, los versículos 8 y 9. Por tanto, si tu hermano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Quizá algunos en la historia, no sé, en algún lugar,
hayan entendido que esto tiene la intención de instruirnos a realizar una mutilación física literal, real, pero es suficiente decir que 99 de cada 100, por lo menos, creo yo, han entendido que era lenguaje figurado, gracias a Dios. De hecho, no es correcto que un hombre se mutile a sí mismo de esa manera, porque tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, sino debemos mutilar así. Imagínense cuando vemos a alguien que tiene estas debilidades, pues lo vamos a terminar hiriendo. Así que el lenguaje tiene que ser figurado. Nos están, recuerde, alentando a hacer algo que otros textos nos prohíben, porque es malo automutilarse. Si pasamos a otro pasaje clave, clásico en este punto, es Lucas 14:26, definitivamente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aparte de aquellos que han querido encontrar algo en la Biblia que sea repugnante a los ojos de todo el conocimiento que tenemos de lo que es bueno o es malo, nadie ha considerado esto como un discurso literal. El mandamiento de honrar al padre y a la madre serían violados o sería violado directamente por la autoridad de nuestro Salvador si imponemos aquí una interpretación literal. Otra vez, por lo tanto, el lenguaje tiene que ser figurado. Pero pasemos a otro que también es muy utilizado, que no lo incluí en la diapositiva, pero se los voy a leer y ustedes sabrán que si es como mi caso, tienen amigos que son de empresas o familiares, a veces son tan osados que han tomado este pasaje para ponerlo en sus estados y luego comentar que, bueno, que no hay tanto problema con el alcohol cuando Dios mismo alienta a las personas a beberlo, ¿no? Porque dice Jeremías 25:27 al 28, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. No podemos pensar en algo que haya ordenado el diablo que sea peor que una interpretación literal que pusiera a Jehová a exigir estas cosas de su pueblo. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios estaba usando la conducta de ellos como símbolo de la destrucción que se les avecinaba a causa de estas mismas transgresiones y que Él está presentando sus faltas ante sus mentes mediante el uso más fuerte de la ironía, ya entonces el caso se vuelve muy diferente, la situación se aclara y pues no nos asustamos ni utilizamos estos pasajes para llegar a las conclusiones que hemos mencionado. Definitivamente que Dios jamás nos va a mandar a practicar de estas bebidas cuando en muchos pasajes de la Escritura Él ha dejado claro que no está permitido, que esto más bien está condenado en su ley. Bien, amados, siguen muchas otras reglas, como hemos mencionado ya, pero nuestra lección, nuestra sesión de hoy llega hasta aquí para que nosotros podamos considerar las que hemos visto en nuestra segunda sesión de la lección 11 y también las que hemos visto en nuestra primera sección. Me gusta mucho esta lección 12 porque ya empezamos a aplicar directamente en la escritura y sé que será en ese sentido aún más provechosa para nosotros que vamos a estar siempre yendo a la Biblia, topándonos con estos pasajes, con estos textos, y vamos a poder ya tener una noción, vamos a poder, aunque yo creo pues que los ejemplos aquí son bastante evidentes, son autoevidentes, como dirían los hermanos en Estados Unidos, pero hay muchos otros, muchísimos otros que tienen el mismo principio, pero que no son tan evidentes, no son autoevidentes, como se dice en inglés.
Y por eso tenemos que ejercer nuestro sentido común, tenemos que ejercer nuestra observación para distinguirlos, pero sí es sumamente importante que nosotros reconozcamos y apliquemos apropiadamente estas reglas, que voy a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la lección o en la primera sesión de la lección anterior. El sentido del contexto nos va a indicar si el lenguaje es figurado, según la regla 1. Una palabra o frase es figurada cuando el significado literal implica una cosa imposible. Regla número 2. Regla número 3. El lenguaje de las escrituras puede considerarse como figurado si la interpretación literal causará que el pasaje contradiga otro. Regla número 4. Cuando las escrituras exigen acciones que son malas o prohíben las que son buenas, se debe suponer que son textos en lenguaje figurado. Así que, amados, yo creo que, como he dicho anteriormente, estoy convencido de ello. Estas reglas no tienen nada que ver con algo que no aplique a la escritura, que haya sido decidido por un sínodo o concilio o un grupo de personas que pues no tenía nada que hacer y decidió imponernos esto para que entendiéramos la Biblia a su manera. No. Como puede ver, simple y llanamente estamos respetando el contexto, el lugar histórico de las palabras. Estamos entendiendo cómo entendieron aquellos que recibieron por primera vez estos discursos en vivo o que recibieron estas enseñanzas por escrito, y eso es lo que nosotros debemos ser. Si realmente somos la iglesia del Nuevo Testamento, y lo somos, pues debemos escuchar a los apóstoles y profetas, debemos escuchar las escrituras del Antiguo Testamento como ellos las escucharon. Y eso nos va a llevar a concluir lo mismo que ellos concluyeron, por lo tanto, a creer y a practicar lo mismo que ellos creyeron y practicaron. ¿Y cómo le llamó Lucas a lo que ellos creyeron y practicaron? Les llamó la doctrina de los apóstoles, porque la iglesia obedece la doctrina de aquellos a quienes Dios les dio las llaves del reino para que pudieran entrar en ese tiempo, los que tuvieron la oportunidad, pero todavía hoy, cada vez que se predica lo que estos hombres escribieron y enseñaron, ellos siguen abriendo las puertas para que las personas ingresen al reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí nuestra lección o nuestra primera sesión de la lección número 12.